Distribución, promoción, consumo, valor intermaterial, propiedad intelectual, bienes culturales, mercado de destino. Artefacto. Manufacturando ideas. Buenas tardes, este es el Artefacto, el programa de las industrias creativas y culturales. Los teléfonos que tenemos para que nos estén echando sus llamadas, nos echen sus comentarios son el 3030-5307 y tenemos una alada gratuita que es el 01800-0878-817. Para las plataformas, los que nos escuchan en radio y nos quieran ver en computadora o internet, estamos en www.c7jalisco.com, C7 Radio, C7 TV y bueno, arrancamos en el ¿qué? 96 ¿qué? 630 de FM, 96.3 de FM, siempre y el 630 de AM, siempre las tengo confundidas, hombre. Muchas gracias a nuestro genial productor. Oigan, pues fíjense, pocas veces nos ponemos a reflexionar que no nada más los creativos tengan este impacto sobre la indumentaria, sobre la gastronomía, sobre el diseño, sobre las múltiples disciplinas que tienen que ver las áreas que nos reconoce la UNESCO como las industrias creativas. Yo a nuestros dos invitados de hoy les quiero agradecer mucho que hayan tomado la iniciativa de venir. Son estas personas que poco a poco han ido encontrando un espacio para ir imaginando y siendo creativos, pero con su herramienta de trabajo, el barro con el que van armando es nuestra ciudad, ¿no? Este trabajo que se ha venido haciendo poco a poco, que ha ido generando como masa crítica, más adeptos a través de las plataformas de la sociedad civil para ir transformando nuestra ciudad dentro de otras cosas que no nos hubiéramos imaginado hace tiempo, ¿no? Yo le agradezco mucho a Mario Silva que nos acompaña del colectivo ecologista de Jalisco. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo les va? Y al señor Jesús, el Negro Soto, qué bárbaro. Qué bueno que vinieron de Ciudad para Todos. Esta parte nosotros la habíamos pensado mucho en cómo se ha ido formando, ustedes que lo han vivido como, no nada más como algo que les apasiona, sino como un proceso de vida porque los ha ido acompañando en su crecimiento. Estos temas que tienen que ver como ir transformando la ciudad, la ecología, la movilidad y todas las causas que han ido o encabezando o participando, ¿no? Pero ¿cómo llegaron a eso? ¿Qué es lo que queremos como darle a nuestro auditorio esta parte para que los padres que nos ven dicen, ay, es que a lo mejor mi hijo se me está haciendo muy agitador social, ¿no? O sea, ya lo estás diciendo. ¿Cómo empezaste tú? Van a decir, mi hijo va como el negro, va a ser como el Negro Soto. Ya va a ser su modelo de conducta. Pues fíjate, Charro, que precisamente este sábado 5 de octubre yo cumplo 20 años de trabajo ambiental en el activismo. Yo empecé muy joven, yo empecé en la técnica 1, yo sé que tú eres de la técnica 4, así pero la 1, pues como su nombre nos lo indica, es la 1. No, pero la 4 rule. Sí. Yo empecé en la técnica 1, una escuela pública, y empezamos con un proyecto de educación ambiental en adolescentes para un poco pilotear cómo la formación de valores ambientales en la adolescencia influía precisamente en la creación de liderazgos comunitarios. De ese grupo, pues muchos de nosotros... 12 años ya andaba. Bueno, yo tenía 13, ya no estaba tan chiquito. Bueno. Pero empezamos con muchas cosas, porque acababa de pasar dos cosas importantes. A nivel internacional, la Cumbre de Río en el 92 en Río de Janeiro. Y entonces Guadalajara y Jalisco se convirtieron en un centro muy importante de producción de conocimiento en materia de educación ambiental. Surge la primera maestría en educación ambiental en América Latina aquí, surge la Red Jalisciense de Educadores Ambientales, surgen los primeros centros de interpretación ambiental en La Primavera y en Manantlán. Como que fue un punto muy importante de conocimiento para no solo el activismo, sino para pensar cómo involucras a la gente en entender a la naturaleza y en hacer ciertas cosas. Y el otro suceso importante fueron las explosiones del 22 de abril, que marcaron un antes y un después en el movimiento local, porque obviamente el ecologismo en México empieza como el ecologismo a nivel mundial en oposición a la energía nuclear, nosotros con la planta de Laguna Verde en Veracruz. Pero aquí en Jalisco este tema del 22 de abril marca radicalmente las agendas, por el tema del riesgo, por el tema de, qué tipo de ciudad estamos teniendo. Y bueno, pues yo empecé junto con otros compañeros en un grupo que se llamaba Sinastli, que es náhuatl significa semilla. Y bueno, de ahí brinqué como joven talento al colectivo ecologista Jalisco en el 96, y pues desde entonces he estado en la sociedad civil, pero pues por esta experiencia, sobre todo mis primeras actividades, por ejemplo, fueron el ir al bosque a la primavera, algunas campañas que teníamos de reforestación,
el tema de organizar el acopio de papel para vender el papel y sensibilizar a la población del manejo de residuos, que de ahí me hice una colección de la mamá del abulón, o sea, saqué cuentas de qué año estamos hablando. Entonces fue muy, muy interesante. Obviamente el activismo de esa época no era tan común que hubiera gente joven y menos adolescente. De hecho, hoy día uno ve que la mayoría de las organizaciones civiles, incluso no solo en tema de ciudadanía, en otros asuntos, hay alguna gente joven, pero adolescentes casi no los encontramos. Entonces era muy raro. Y bueno, pues ahora ya es totalmente otra historia, otra lectura y otras formas. Pero fíjate, curiosamente, 20 años se dicen muy fácil, ¿no? Sí, no, pero tiene que ver con muchas de las cosas que han venido sucediendo en la ciudad que de alguna manera uno van creciendo a la par. No es casualidad que Guadalajara, creo yo, tenga esta efervescencia, por ejemplo, con los temas de la movilidad no motorizada que han venido impulsando ustedes con una manera muy... No es una flor de un día, no es algo que... No es casualidad que nuestra vía recreativa tenga toda esta demanda que tienen, no es casualidad que tengan tanta oposición o tanta como discusión los temas de las calles de Santa Margarita, o sea, ya hay un antecedente atrás. ¿Tú cómo te fuiste llegando a esta...? Pues mira, Charro, yo para empezar no tuve una carrera tan política como la de Mario en mi adolescencia, al contrario, era un joven deportista. Yo hice triatlón muchos años, de los 10, 11 años a los 19 más o menos. Entonces yo me movía Juventud mucho... desperdiciada, ¿no? Sí, hombre. Pero me movía mucho en bicicleta, ¿no? El triatlón, una de sus disciplinas es el ciclismo, y para ir de un entrenamiento a otro, pues generalmente me movía yo en bicicleta. No tenía un automóvil en aquel entonces, después sí lo tuve, y después lo vendí. Pero me acostumbré a moverme en bici en la calle, pero nunca fui consciente de que lo hacía como un medio de transporte. Para mí era un asunto deportivo, ¿no? Pero por otro lado, tenía yo una curiosidad, y la sigo teniendo, sobre las nuevas tecnologías, ¿no? El nacimiento de las computadoras que yo conocí desde mis 10 años me marcó muchísimo. Mi primera computadora la desarmé más o menos a esa edad, una Acer de una tía que se volvió loca y nos dijo, si no me la vuelven a dejar igualita como estaba... Tía, me sobraron otras 18 piezas del disco extra. Entonces mi primo y yo ahí como pudimos la rearmamos y aprendimos a hacer computadoras, entonces un poco hasta empezamos a chambear en eso, ¿no? Y bueno, eso junto con otras cosas de vida, tuve unos padres, y los sigo teniendo, muy críticos, ¿no? Socialmente hablando. Yo desde pequeño pues me hacía preguntas difíciles como, mamá, ¿qué es la conciencia, no? A mis 5 años, ¿por qué hay un niño en Navidad pidiendo dinero en la esquina a los 4 años? Entonces ellos me inculcaron eso, pues no podría decir que yo hubiera nacido así, ¿no? Y también las escuelas en donde me formé tuvieron algo que ver. De manera que llegué a la carrera de Ingeniería en Sistemas, en el ITESO, como un poco naturalmente era donde tenía que terminar yo por toda esta curiosidad tecnológica que fui desarrollando en la adolescencia, pero ahí detonó en mí una crisis profunda, ¿no? Vocacional. De repente sentí que sí, lo de las computadoras me apasionaba, etcétera, pero... El hardware es muy frío. Sí, en realidad tenía yo más bien preguntas existenciales, ¿no? ¿Y por qué vivimos en este mundo? ¿Por qué es así? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué están las cosas a veces tan mal hechas, ¿no? ¿Por qué tanta gente es sacrificada no solo en las ciudades, sino laboralmente? ¿Por qué estamos destruyendo la naturaleza? En fin, ¿no? ¿Y cuál es mi papel en esto, ¿no? Filosofía. Filosofía. Terminé en filosofía, en la carrera de filosofía. Un tío, Augusto Chacó, fue el que me dio la patadita. Me hizo la pregunta de, oye, ya te he visto que lees de repente a Nietzsche, a Platón, ¿por qué no pruebas? Dije, pues vamos viendo. Entonces me encantó estudiar la licenciatura en filosofía. Y durante ese periodo en la carrera, que fue un periodo de formación de una mentalidad relativamente crítica, hasta donde uno puede lograrlo, apareció o se detonó este problema del viaducto de López Mateos en el 2007, donde muchos ciudadanos salieron a manifestarse en contra de esta apertura de esta vialidad, ¿no? Este tráfico constante en López Mateos. De entrada yo no participé en la protesta. Vamos a tener que ir a un corte y dejarte en 2007. Seguimos, en 2007. Ahorita regresamos. Regresamos, esto es el Artefacto. Manufacturando ideas. Pues esto fue Messier Periné, que son como de estos nuevos descubrimientos que vienen saliendo de Colombia, de las cosas que junto con Bomba Estéreo valen mucho la pena. Esta es La Muerte de Messier Periné, que estuvieron acá en la Mutualista para la FIM anterior. No se los pierdan, búsquenlos por ahí en internet. Oiga, a ver, íbamos en 2007 y el colector de López Mateos cuando tumbaron el hule ese de Avenida Las Rosas.
No, bueno, esa fue otra cosa. Esa es la infraestructura que hizo Ramírez Acuña para López Mateos, que había sido antes, ¿no? Le invirtieron muchísima lana a con un colector que le tuvieron que meter dinero después. Que tronó, les costó 60 millones, además de los 1.200 que ya le habían invertido a toda la avenida, ¿no? Pero no, el viaducto lo inaugura el secretario Verdín. ¿Cómo se llama Verdín, Manuel? José Manuel. Se llama Verdín, se llama. Sí. Sigue. Y que estaba en el gobierno de Emilio González Márquez. Sí. Ellos inauguran este viaducto en el 2007 y una parte de la ciudadanía se va a protestar ahí afuera de Plaza del Sol principalmente. Ese es el nudo, el nodo más que jala más gente. Y sobre todo porque se genera una división en la ciudad, ¿no? Unos quedan de un lado, otros del otro, la gente no puede cruzar la avenida sin poner en riesgo su vida. Y entonces a partir de ahí empieza a haber juntas colectivas en la ESARC, comunitaria. Toda esa gente que estuve protestando en la ESARC y en la Selva Café, de una diversidad pues muy variopinta, ¿no? Había de todas las profesiones, edades, y tenían una inquietud común. Guadalajara no está bien en su movilidad, ¿no? Y encima de eso, este gobierno está haciendo más calles para atraer más tráfico y no se está viendo que haya una solución real en temas de transporte público ni de alternativas al auto. Entonces nace una primera demanda al gobierno del Estado de Jalisco, que es un plan integral de movilidad. Yo de todo esto me iba enterando por las noticias. Yo no estuve en las primeras manifestaciones. Llegué como más o menos al mes y medio, 2 meses de reuniones, porque mi hermana me jaló. Andrea fue la primera, Andrea la que se involucró también en lo que ya empezaba a ser Ciudad para Todos, ya tenía nombre, ya un logotipo, y donde también estaba GDL en Bici. Al principio éramos un solo colectivo, pero GDL en Bici era la parte que se especializaba en bici y Ciudad para Todos abarcaba el plan todo, ¿no? Y me acerqué y vi caras conocidas como la de Tien Bombertra y eso me atrajo también, que había algo ahí familiar y me encantó el tema, y fue ahí cuando cobré conciencia de que lo que yo ya hacía naturalmente, que era moverme en bicicleta por deporte, en realidad era una alternativa bastante saludable y atractiva para la ciudad. Pero han hecho, Mario, propuestas bastante lógicas y significativas. Último estudio que está claro. No, bueno, ahí atrás podemos hablar de muchos intereses económicos, de constructoras, de automovilistas, de etcétera, etcétera. De políticos, ¿no? también. La comodidad de ir manejando de un lado para otro, no, obviamente requiere, para que todos estemos mejor, que alguien ceda en algo, ¿no? Pero esta que mencionaban con respecto a la aportación económica que se le ha hecho a infraestructura de automóvil y la aportación económica que se le ha hecho a movilidad alternativa. Y es una escalera. Sí, bueno, en el estudio que presentamos el miércoles pasado, estamos hablando de el gasto público del sexenio de Emilio González Márquez, de una inversión en varios rubros. No solamente es infraestructura, es también lo que te cuesta la parte de recursos humanos, tener las patrullas, las fotoinfracciones, es como toda la infraestructura que se necesita, humana, material, de puentes, túneles, etcétera. Son casi 38,000 millones de pesos. Y en este mismo periodo el gasto para transporte público, transporte masivo, que fue la única línea de BRT que se construyó, Macrobús, solo 600 millones de pesos. Y de ciclovías... 38,000. 38,000 frente a 600 millones de pesos. Frente a... Del BRT. Y un metro te anda saliendo, en los últimos estudios lo pusieron como en 7,000 millones de pesos. Mira, justo antier Miguel Ángel Mancera en el DF dio un dato que con lo que cuesta una estación de metro en la Ciudad de México construyen una línea de Metrobús en la Ciudad de México. O sea, son unos costos que tienen mucha fluctuación por el tipo de suelo, por las ingenierías, por el tipo de tecnología, el número de vagones. La reticencia que puede haber en determinadas colonias. Si tienes que indemnizar, si tienes que expropiar, si tienes que generar alguna compensación, por ejemplo, para los negocios. Pero viendo la fotografía de este momento que empieza precisamente, como dice el negro, además que fue un 22 de septiembre, ¿te acuerdas que era el día sin auto? Yo recuerdo que había un paseo ciclista que había organizado 2020 y estaba Diego Monraz y estaba José Manuel Verdín, pero no sé si estaba él en el mismo paseo, pero lo entrevistaban y decían, oye, ¿qué opina usted de que se estén cerrando los flujos peatonales para atravesar López Mateos para generar un viaducto? Que luego le cambiaron el nombre a Operativo de Agilización Vial López Mateos. Pero eso detonó muchas cosas y en todo el sexenio vemos este comportamiento. No sabemos si el sexenio de Alberto Cárdenas y el de Emilio González, Ramírez Acuña,
fue muchísimo mayor la inversión. O sea, es la primera vez que hacemos un ejercicio de analizar cuentas públicas, meterte al detalle, revisar el tamaño de la cadena de la industria automotriz, por ejemplo. Estamos hablando casi de 90 mil millones de pesos al año de inversión. Pero a ver, déjenme, me voy tantito para atrás para que nuestro auditorio también mucho pueda... que te caes. Bueno, para que nuestro auditorio pueda ver en tiempo estas cosas que no estábamos acostumbrados a ver en esta ciudad. El que ustedes ya estén llegando a una cuestión de la injerencia presupuestal, cómo ha venido evolucionando, para que se pueda platicar, porque obviamente ya han generado los puentes de interlocución con autoridades que ya los toman en cuenta, ya los reciben. O sea, hace 15 años era estar tocando la puerta y estar haciendo la manifestación, y que Alberto Cárdenas les dijera las de con permiso. Y Ramírez Acuña con la represión del 28 de mayo. El Tlajomulcazo. Y por ejemplo, y bastantes medios de comunicación a los que uno iba y pedía por favor que corrigieran una nota donde cambiaban el nombre de la organización, el sentido de lo que tú estabas comunicando. Nos pasó al colectivo con el tema del tema de la CFE en la primavera, o el glifosato en el lago de Chapala, o lo del nitroducto en la colonia de Ciudad del Sol, o lo del aeropuerto, ahora Chalacatepec, pero que hace 20 y tantos años querían hacer un aeropuerto en esta misma zona. O sea, ha habido broncas que son cíclicas y sí es diferente ahora. Pero han crecido, siento yo, en eco y en participantes. Y yo creo que aquí a mí lo que me enamoró mucho del activismo que se dio entre este nacimiento en 2007, donde encontramos a muchas organizaciones hermanas como el Colectivo Ecologista, Complot, también Guadalajara 2020, en fin, había otros, ¿no? Y GDL en Bici, Ciudad para Todos, también aquí empiezan a participar. Lo que me enamoró es que es un activismo como, ¿qué diría? Como muy lúdico, ¿no? En la calle. Es invitar a artistas, es invitar a padres de familia, es sustituir, digamos, la marcha de grito, de protesta, que no tiene nada de malo, pero intentar otras formas, ¿no? Quizá más seductoras para la gente que está en la calle y que no está enterada del tema. Me acuerdo que hicimos primero unos festivales afuera de Casa Jalisco, luego afuera del Congreso, donde llevábamos nuestra demanda. Como vimos que la clase política no nos pelaba, nos fuimos a organizar a parques, al Metropolitano, al Solidaridad, los festivales de la movilidad, ¿no? Entonces teníamos de pronto a 400 familias participando en esto. Pero fíjate qué chistosito ha sido el destino, ¿no? Cuando antes era visto muy por la puerta de atrás o la del franco ninguneo, ahora lo que nos estamos enterando o lo que estamos viendo es que estas maneras de acceso que ustedes han encontrado con la sociedad de manera directa para estarse organizando y trabajando, ahora ha generado una bola de nieve que es el político el que está tratando de arrimarse para tomarse la foto, es el político el que está tratando de ver cómo les toma en cuenta y les dice para más o menos quedar bien y que ustedes les pongan la palomita en la frente, ¿no? Digo... Sí, hemos tenido que hacer cosas drásticas como por ejemplo irnos a acampar al Puente Atirantado, a poner casas de campaña para tratar de parar una infraestructura vial ahí y después no logramos frenarla, por desgracia, y tenemos ese mamotreto, pero logramos parar la Vía Express, una autopista de 23 kilómetros. El negocito de Herbert. Entre todas estas organizaciones, aliados con vecinos, aliados con la academia. Entonces yo creo que a partir de ese momento la clase política empieza a decir, ay, estos son más de lo que pensábamos, ¿no? Se están organizando con amplios sectores, tienen ya un poder de interlocución mayor, o sea, como que empiezan a decir, ya no es bolita de nieve, pero es una avalancha, ¿no? Ya pudieron parar una infraestructura de 7,000 millones de pesos con inversiones federales. Recuerdo también cuando estaban planeando hacer la ciclovía en Lázaro Cárdenas, ¿no? Que con Ricardo tuvo la voluntad de decir, oigan, pues si ya me demostraron con estos soportes técnicos, voces, opiniones que son muy válidas en este tema, que por aquí no va, pues por aquí no va, ¿no? Entonces, ya teniendo inclusive el dinero. Sí. Me contrasta mucho con el hecho de si nuestro auditorio está familiarizado con la historia de cómo ha venido evolucionando Santa Margarita. Por ejemplo, que es un buen caso de un ejercicio donde había un antecedente de la ciclovía ciudadana, que es Ciudad para Todos, también GDL en Bici y otros activistas del ODG, del TEC y del ITESO. Se dieron a la tarea de pintar en Santa Margarita una ciclovía precisamente como forma de decir, bueno, aquí debe de haber una infraestructura y tiene que estar, y luego en su momento la entonces Secretaría de Vialidad y Zapopan se pelean por ver quién legitima y valida la ciclovía primero. Y después, cuando esta administración de Zapopan retoma el proyecto, pues brincan todas estas cosas, reconociendo que fallaron aspectos de socialización, reconociendo muchas cosas. Lo que también está ahí reflejado es el conflicto verdadero de la ciudad, donde hay conflictos de clase, donde hay también conflictos aspiracionales,
donde también hacen crisis otras broncas que la ciudadanía tiene, falta de empleo, falta de seguridad, falta de atención en servicios públicos básicos en el municipio, y que entonces en este proyecto, en una debilidad que pudo haber sido la comunicación, hace todavía una sinergia mayor negativamente hablando y genera toda esta animadversión, sumado a lo que ha ido pasando, no solamente con estos proyectos de ciudad, en el tema artístico también lo encuentras, educativo, que es la partidización de las cosas. Sí. Yo siempre he pensado que la politización no es negativa, porque pues viendo que es un acto político en donde hay en juego intereses, en donde la ciudadanía se tiene que manifestar, etcétera, está bien. Pero cuando entran intereses de partidos políticos a contaminar temas, causas, tecnologías, talento artístico, obras, propuestas, es donde es muy difícil avanzar. Y un poco lo que ha pasado en Santa Margarita, lo que pasó con Macrobús, con la línea 2 es lo mismo, lo que esperemos que no pase con el tren ligero va por allá. Pero Santa Margarita, para saber, fueron 20 centímetros de diferencia. En algunos tramos son 20 centímetros de diferencia. Los colectivos teníamos una postura diferente sobre el tipo de infraestructura que tenía que ir por ahí, entendiendo que, bueno, pues una cosa es lo que la ciudadanía proponemos y otra la decisión que la autoridad tome. Pero aún así, con esta opción que tomó la autoridad de hacerlo de esas características, como está planteado ahí en Santa Margarita, tampoco implicaba una gran reducción. Exacto. Y me recuerda el caso de Macrobús en la calzada de Independencia. Con Verdín teníamos esta misma discusión de 20 centímetros para quitarle a la calzada de Independencia cada carril y que la ciclovía cupiera. Y ahí, por ejemplo, fue muy polar la discusión al punto de decirle, si no se reducen carriles, no vamos a apoyar una ciclovía, porque si se construye una ciclovía va a ser en detrimento de la banqueta y entonces en detrimento del peatón, y no se vale, ¿no? Entonces sí han sido, ahora sí que el tamaño sí cuenta, y han sido discusiones de centímetros las que hemos tenido en estos casos, pero... Bueno, vamos a ir a un corte, regresamos, mándenos sus comentarios, estamos en el 3030-5307, esto es Artefacto. Artefacto. Manufacturando ideas. Estamos de regreso, esto es La Muerte. No, La Muerte, esto es Bienvenidos de Sistema Solare. Y también bienvenido a nuestro Sistema Solar. Enmascarado de látex. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Sí, cumpleañero del activismo. Y hay que agradecer primero que nada a Rodolfo Lomelín, que ahorita está en relevo en la asistencia telefónica. Muchas gracias, mi estimado Rodolfo, por estar ahí en la asistencia telefónica. Y esta, pues la efervescencia, bueno, nunca ha parado en Colombia, ¿no? De traer propuestas arriesgadas, interesantes. Y ahora con las nuevas tecnologías, ¿no? La música electrónica, bomba estéreo. Y por acá nos habló, bueno, Everardo González, del centro homónimo del cineasta. Saludos a los invitados y a todos los que pedalean. Yo creo que pertenece a uno de los tantos grupos que hay por acá. Muchas gracias, que salen Everardo. A darle duro al pedal durante las noches. Carla Verduzco dice que de Tlaquepaque, que si podemos dar los datos de Messier Periné. Pues yo creo que se refiere al disco. La página, el disco se llama La Muerte, como la canción. Ya tienen uno completo. La página tiene una página que es Messier Periné en cualquier. Y ya lo sacaron en México bajo el sello de Intolerancia Records. Exacto, entonces ya está baratito, porque antes nada más era importado. Y también, ¿qué nos decía? Pues no, nada más eso de los datos. Bueno, se escribe Monsieur, para los que no parlent francés, Periné, como suena. Gracias, Carla. Y también Susana Sánchez, pues mira, ella también estuvo ahí en la Mutualista y fue en el 2011, nos dice. Exacto, muchas gracias, Susana. Qué buen concierto nos chutamos ese día, hombre. Y Margarita Gómez Herrera de Tonalá dice, ¿cómo se imaginan a Guadalajara dentro de 10 o 20 años? Ah, qué buena Y bueno, pregunta. esto también a propósito, a ver, mis estimados, ¿tú qué estabas haciendo? Digo, la mera, no habías nacido. El 8 de junio de 1964. Yo no había nacido. ¿Le suena el nombre de Juan José Francisco Gutiérrez Pérez? Juan José Gutiérrez Pérez, él fue el tapatío 1 millón durante la gubernatura de Juan Gil Preciado, entonces un poco relacionado. Entonces el próximo año serían 50 años de que Guadalajara como zona metropolitana alcanzó su 1 millón. Entonces nos pregunta cómo se imaginan a Guadalajara dentro de 10 o 20 años. Pues con más gente o con más chivistas, más atlistas. No. El Atlas ya no va a existir. El Atlas va a ganar. A lo mejor. Pues es una buena pregunta esa, ¿eh? Fíjate que yo me imagino Guadalajara con los ríos abiertos. Yo me imagino la calzada limpia y abierta. Muchas microcuencas hidrológicas abiertas. Yo creo que
una población que va a aprender de los errores, de las decisiones que se tomaron perjudicando el territorio, que se está padeciendo en este momento con inundaciones. Tenemos el río de Patria, ¿no? Nomás tiene como 3,000 años bajando agua por ahí. Y siempre alguien ahí... Ponle concreto. Sí, exacto. Siempre alguien ahí queda y aparece ya después ahí por el fraccionamiento Autocinema en las alcantarillas. Pero yo me imagino la ciudad así. Yo tengo una perspectiva positiva. Me parece que ahorita estamos entrando en una etapa de agudización en donde vamos a ver más y más y más y más problemas y paradójicamente más y más y más respuesta social, más empatía, más preocupación. Entonces, en algún momento las cosas se tienen que juntar a mejorar. Pedro Moreno o Morelos peatonal con carril de bicicleta hasta el centro. Pues sí. Y yo para mí, alcalde totalmente peatonal. Claro. Y descentralizando totalmente los viajes hacia esta parte de la ciudad. Menos camiones porque ya vamos a tener 3-4 líneas. Yo tengo un gran sueño y es que sacamos al tren de carga de la ciudad. O sea, de toda Avenida Inglaterra, me lo imagino ya en un libramiento ferroviario por el norte de la ciudad, camino a Tala. Las industrias que están dentro moviéndose para allá. Pero es lo que te iba a decir, el esfuerzo económico ahí para sacar... Es enorme, pero se puede, o sea, no es nada descabellado y tendríamos muchísima reserva ahí territorial para tener superparques, que es lo que no tenemos, ¿no? O sea, claro. Guadalajara no tiene un gran parque en realidad, bueno, tiene el Metropolitano y tiene Solidaridad, pero que no están en Guadalajara. Son suficientes, que están bueno, así. Solidaridad está en Guadalajara. La entrada de Solidaridad la frontera en Zapopan, ¿no? Pero le faltan pulmones a la ciudad, claro. Entonces ahí en lugar de la aceitera, tener, por ejemplo, un parque sototote sería... A ver qué opinan los de la aceitera. Nos lanza primer mundo, pues, como ciudad eso, ¿no? Claro que habría que hacer un gran esfuerzo. Y además se pueden aprovechar todas esas vías de tren de carga ahorita para poner un tren de cercanías y conectar Tequila con Zapotlanejo, Chapala, y entonces tener un desarrollo también hacia el interior de la ciudad positivo, ¿no? Corredores verdes donde la gente puede ir a correr. Yo me imagino también haciendo canoping ahora en estos ríos abiertos, en La Paz, en lugar de estar... Muchos arquitectos mencionan el gran error que fue entubar, o sea, mientras el resto de los modelos de las ciudades del planeta está volcándose a limpiar los ríos que son el centro de su actividad, porque ahí empezó la ciudad, nosotros lo entubamos y lo llenamos de mierda, ¿no? Entonces... Sí, y basta con ponerse ahí en San Juan de Dios a un lado del colector que uno piensa que es como una escultura ahí urbana muy interesante. El sacacorchos. Sí, es un colector de gases metano y de otros gases que se producen precisamente por el tema de las aguas negras y es para evitar que haya una concentración de gases y que vuelva a pasar una situación peligrosa, complicada. Pero yo creo que es una muy buena pregunta, o sea, se vale pensar que las cosas pueden ser diferentes porque en los 60 nadie se habría imaginado que en el 2013 llegaríamos a casi 2 millones de vehículos. De hecho, en el año 2000 teníamos 750,000 coches en la metrópoli. O sea, en 13 años casi triplicamos el parque vehicular del área metropolitana de Guadalajara. Entonces, ¿por qué no pensar, como dice el negro, que podríamos mover todo esto? Pues ustedes son los creativos de la ciudad. O no se revierte este fenómeno y en el 2030 vamos a hacer una alberca de carros donde ya no se va a poder mover uno solo. A este ritmo de olvídense de Pajaritos, olvídense de Ciudad de las Rosas, olvidémonos de... Ya no van a poder ir a la Mutualista a conciertos porque ya no van a tener... No va a haber manera de caminar en esa ciudad. O se revierte precisamente como dice Mario, se agravan las circunstancias, pero entonces una efervescencia social permite una transformación que no es nada soñador ni utópico, es bastante realista, ¿no? Claro. Ha sucedido en muchísimas ciudades. Sí. Aquí ya tenemos un plan para construir 1,500 kilómetros de ciclovías en el área metropolitana de Guadalajara. ¿A partir del gobierno del Estado? ¿Cómo? No, es tendría que ser trabajo con municipios, pero... Fue la gestión que hicimos entre el año 2008 y 2010 como grupos ciudadanos para que existiera un plan maestro de movilidad no motorizada y que tuviéramos una estrategia de cómo crecer esta infraestructura. Y somos la única de las 59 áreas metropolitanas del país que tiene un plan que ahora, con la nueva legislación que se aprobó de la Ley de Movilidad y Transporte, adquiere un rango de documento técnico obligatorio. Entonces, sí, el plan está trazado y los municipios podrían empezar a hacer un trabajo... Ahí está el de Vallarta, que ya está diseñado por todo el malecón. Hay varios corredores. Ciudad Guzmán ya tiene uno. ¿Qué plan dices? El de... pero está hablando de municipios fuera del área metropolitana. Sí. Este es para el área metropolitana. Mira, y ese es uno de nuestros pendientes. Y a propósito aquí en C7, que llega la señal a muchas partes del estado, pues lo que nosotros hemos
intentado hacer y medio que hemos logrado algunas cosas bien, otras pues, no tan bien, y en otras hemos tenido bajas. Me parece que ha sido colocar la agenda aquí. A mí en lo personal me preocupa mucho lo que está pasando en las ciudades medias. Me preocupa mucho estar transfiriendo tecnología obsoleta, estar transfiriendo un modelo de crecimiento de ciudad negativo que no les va a aportar nada. Vallarta está ya también en la línea de tener muchas cosas, porque si no va a tener problemas, además que es un área metropolitana interestatal. Ayer me decía un estudiante del ITESO que Ciudad Guzmán tiene un índice de motorización más grave que el de Guadalajara. Así es, y es una población de un poco más de 120 y tantos mil habitantes y tienen casi 70,000 vehículos. A ver, pero también nos ha ido pasando eso, creo que de algo que platicábamos en el corte entre esta parte de que algunos activistas puedan ir tomando parte dentro de decisiones de gobierno. Bueno, es un hecho que no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? O sea, esta parte de estar desde el otro lado señalando mientras el otro tiene que ver el presupuesto, aunque también tiene que ver con apertura, tiene que ver con disposición, tiene que ver con sentido común. Pero yo sí creo que estas cosas como, no sé, ustedes son los que conviven, la llegada de Alfredo a Zapopan, a esto de los proyectos estratégicos, ¿no? Después de haber estado en complot, pues al menos nos trae funcionarios un poco más sensibilizaditos con un tema que puede ser urgente, ¿no? Y aunque mucha gente diga, oye, pero es que me vas a tumbar todo el primer cuadro, los edificios que están, sí, pero a ver una explanada verde de ahí hasta la Basílica, sería sin duda una... Es un tema muy Mónica delicado. del Arenal, o sea, hay varios que han ido... ¿Qué tanto esta relación de cómo van construyendo con el poder, manteniendo la opinión independiente, ha sido complicado de construir? Muy complicada y requiere como estándares éticos muy finos que se tienen que estar cuidando todo el tiempo. Porque es muy fácil que los gobiernos coopten a los líderes sociales, ¿no? Entonces, aquí siempre hemos sido, como lo hemos reiterado dentro de nuestros grupos, que nos cuidemos muchísimo de eso. Si alguien va a entrar a la función pública, bueno, que lo haga de conocimiento público primero, que lo comunique a las organizaciones y que asuma que en ese momento nosotros nos convertimos ya no solo en socios o colegas, sino en observadores. Y también vamos a joder, igual que como estamos jodiendo el que está ahorita en la función pública, con todos parejo, ¿no? Entonces a todos exigirles, a todo político, la máxima responsabilidad y congruencia, ¿no? Entonces lo mismo hacemos con los cuates. Y ahorita regresamos con ese tema. Este es el artefacto. Regresamos. Artefacto. Manufacturando ideas. Estamos de regreso en el artefacto hablando de esta cuestión de imaginarnos la ciudad con estos activistas de lujo y viene nuestro enmascarado de látex de nuevo. Es la respuesta. Onda trópica. Es la respuesta colombiana a lo que hizo el ya etnomusicólogo Ray Cooder, ¿te acuerdas con el Buenavista Social Club? Esta es la respuesta colombiana, ¿no? Lo pueden checar, es Onda Trópica, y se metió a los mismísimos estudios de grabación de discos Fuentes, que son increíbles. De ahí salieron toda la, pues que será cargada de música tropical de los 60, 70, increíble el sonido de discos Fuentes. Entonces, estos chamacos que Onda salen, Trópica. el DJ Quantic y el Frente Cumbiero, son dos chavos, 30añeros. Ay, chavos. Muy jóvenes. En la flor de la edad. ¿Cómo no? 15añeros, dobleteo. Y pues bueno, se metieron a estos estudios, sacaron esta maravilla, Onda Trópica, que también se puede conseguir ahí fácilmente. Emilio Carvajal de Chapalita dice, me apunto a la rifa de los boletos. Bueno, pues no estamos rifando nada. Yo creo que... Ya lo consigo donde Emilio, boletos para algo. Ahí está, Viviana Estrada del Centro, gracias. Que si podemos algo de Miami Sound Machine, algo de Mikel Laure, felicidades. Y que si pueden dar... Los datos del colectivo, sí, claro. Y bueno, tanto los datos, ¿no? Del Negro Soto, Viviana Estrada. ¿Cómo no? Y ya yo con mucho gusto hago que te llame para que te dé tus datos. El intermediario. Algo de Mikel Laure. A ver, aquí está. Eso es todo. Este es nuestro nuevo compañero. Muchas gracias. Rodo. Musculazos del Rodo, ¿eh? Oye, mira, hoy sí nos estuvieron hablando. Gracias por venir. No, se ven cuerar. De veras, nos tiene que cumplir, anunció en Twitter que se iba a encuerar. Hay gente que se quita la máscara y otros que... Oye, hubo respuesta en Twitter, alguien que puso que sí lo estaba sintonizando. Ahí está, Agustín. ¿Por qué no promover los vehículos solares y promover la idea de paneles solares en casa? También por acá Jorge Ramírez de la Colonia Independencia. La ciudad no le conviene tanto, ¿no? Sí. No, nada. Preguntar a los invitados si todo el día andan en bici y si llegan al programa en bici. En vez de proponer nuevas ciclopistas, hay que darles mantenimiento a las que ya están, dice Jorge Ramírez de la Colonia Independencia. Yo ando en camión, Jorge Ramírez, para cuando voy a las discusiones de la movilidad con los altos secretarios. ¿Y por qué llegó tarde? No cuenten. Por el transporte urbano. Sí.
También por acá, Chuy Ortiz dice que los invitados respondan qué onda con las fincas abandonadas a un costado del centro histórico de la Colonia Monumental. Buen tema. También por acá, Mónica Cebes felicita a los expositores y dónde localizarlos para contactarlos. Pues mira, ahí está. Todas las redes sociales para que ahorita las digan. Pues muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Muchas gracias. Chido. Nos vemos el próximo martes. ¿Dónde ubican por cuál vamos primero? A ver, primero antes de los datos. Tema de luego, los datos. ¿Dónde está Viviana? ¿Dónde vamos a cenar? No, que tiene que ver con cómo hemos venido viviendo ese deterioro, ¿no? Ya lo entubamos, hicimos una plaza Tapatío, tumbamos fincas patrimoniales y ahora... No, es más grave. Mandamos la Villa Panamericana a nuestra zona de recarga de aguas, al Bosque de la Primavera, al Bajío, que se convirtió en la punta de lanza de un proceso de urbanización y degradación de una zona muy frágil de la cual dependemos nosotros en el poniente de la ciudad para tener agua. La Primavera no es el principal productor de oxígeno, es Cerro Viejo en realidad, por ser la tercera montaña más alta del estado. La Primavera es una gran fábrica de agua para la ciudad. Y haber tomado la decisión de mandar las villas para allá y no haber sabido como ciudad resolver el problema del Parque Morelos, dialogar con los vecinos y generar un buen proyecto, pues generó unas zonas abandonadas. Entonces, ni para una cosa ni para otra, y Ciudad Creativa está en veremos. O sea, ojalá sea un proyecto que esté bien planteado, que incluya a la comunidad, que genere una derrama económica, que fomente el talento y las industrias creativas digitales y tal. Pero al día de hoy lo que tenemos es pues un parque temático de fincas abandonadas, claro. ¿No? Entonces ese es un tema. Nosotros hemos intentado incidir con el asunto del distrito de accesibilidad preferencial del centro histórico. Hay algunos avances muy tímidos de esta administración municipal, pero algo se ha empezado a hacer de recuperación de banquetas. Pero sí, nosotros hemos denunciado ese punto. ¿Dónde los ubican? Porque no tenemos tanto tiempo y queremos invitar a todos. En nuestra página web, de ahí está el link al Facebook, al Twitter, correo electrónico. Ahí es ciudadparatodos.org. Y la del colectivo ecologista es www.cej.org.mx. Como robotito, a ver, repítela. www.cej, las iniciales de Colectivo Ecologista Jalisco.org.mx, y también pueden visitar la de la Plataforma Metropolitana para la Sustentabilidad, que es la red de trabajo que tenemos 10 organizaciones en temas de ciudad, que es plataformametropolitana.org. Que yo diría, que esa es una de las innovaciones que sí hemos logrado aquí en Guadalajara, que ha sido articular a muchas organizaciones en el tema, con nuestras diferencias, y nos hemos dado de cocolazos, y hemos tenido etapas de amor y desamor y de todo, como pero seguimos siempre caminando en una agenda, construyendo una agenda colectiva, ¿no? Que ahora nos da una plataforma precisamente de mayor presión a los gobiernos en turno. Y esta plataforma pues sesionamos cada 15 días, nos apoyamos en acciones, en comunicados, en capacidades también técnicas, etc. Si algo me queda muy cierto es la incidencia que están teniendo en estos nuevos proyectos. Yo quisiera que le comentaran a nuestro auditorio de manera rápida, con los minutos que nos quedan, qué tan felices se sienten haciendo lo que hacen. ¿Qué tan plenos? O sea, dicen, las decisiones que estoy tomando en mi vida me tienen pleno para que... ¿Cuánto ribotril te tomas? Pues mira, haciendo una declaración, una confesión, justo ayer estaba en el Congreso de Transporte Sustentable en el DF. Yo me di cuenta que el tema ya tiene que mutar a otra cosa. O sea, nos tenemos que mover. El activismo, el trabajo ciudadano siempre tiene que ser un trabajo de vanguardia, de frontera, abrir brecha, generar nuevas discusiones. Creo que nosotros hemos cumplido con nuestra responsabilidad ciudadana de subir la agenda, mantener la agenda viva durante casi 7 años, generar esta incidencia. Ahora también le toca a la ciudadanía organizada, desorganizada, individual, como quieran, pero a todos nos toca esta chamba. Si todos vivimos este infiernito, ahora todos le entramos. Y ahora hay que tomar nuevos temas. Yo te diría, he estado muy feliz y siento que es un momento en el que tenemos que buscar hacer otras rupturas y buscar nuevos temas para trabajar en la ciudad y generar nuevas alternativas. A mí se me ha roto el corazón, por ejemplo, cuando se construyó el Puente Atirantado, ¿no? Que hayamos destruido 25 hectáreas de parque, que eso era en realidad, no era un camellón de Lázaro Cárdenas, sino teníamos estos enormes espacios donde los vecinos iban allá a correr, y hayamos instalado un monumento a los automóviles en el corazón de la ciudad. A mí eso me tronó. Pero después la lucha contra la Vía Express me renovó las esperanzas y me enamoró de nuevo de este activismo, ¿no? Cuando vi que más gente, vecinos, hasta empresarios que en principio estaban en favor de la Vía Express tuvieron la racionalidad para decir esto no le conviene a la ciudad,
yo dije, Guadalajara tiene esperanzas, ¿no? La gente sí piensa, Lo sí que imagina, nos queda es que... sí la apuesta. Pues darles las gracias por acompañarnos. Nos queda mucho para seguir construyendo ciudad. Muchas gracias, Negro. Muchas gracias. Charro, por invitarnos. Este es su se casa. repita, que se repita. Claro, vean nomás qué buenas llamadas. Que tengan muy buena tarde. Esto fue Adiós. El Artefacto. Un gusto. Artefacto. El espacio para las industrias creativas. Difusión de contenido, legislación, comercio, producción, distribución, promoción, consumo, valor intermaterial, propiedad intelectual, bienes culturales, mercado de destino. Artefacto. Manufacturando ideas.